Vitaminas. Las vitaminas son sustancias de composición química muy variada e indispensables para el funcionamiento normal del organismo. Resultan especialmente necesarias en ciertos momentos de la vida, como en el embarazo, la lactancia y el crecimiento a sí mismo. Ayuda a enfrentar las fiebres causadas por infecciones, aunque no producen calorías ni forman tejidos. Las vitaminas son imprescindibles para el organismo. Pueden utilizar los alimentos. Además, protegen al cuerpo sobre ciertas enfermedades. Las vitaminas se encuentran en los alimentos de origen animal y de origen vegetal. Existen también como productos farmacéuticos, pero su empleo es delicado. Su consumo en exceso resulta nocivo para la salud. Si se ingiere la vitamina en forma de productos farmacéuticos, debe hacerse bajo una supervisión médica. Lo más recomendable es consumirlas directamente en los alimentos. Las vitaminas son sustancias que ayudan a las enzimas a dirigir y controlar las reacciones químicas del organismo. Existen dos clases de vitaminas, las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles se caracterizan porque se disuelven en agua y son eliminadas por el organismo a través de las excreciones. Permanece a esta categoría la vitamina C y la vitamina B. Las vitaminas liposolubles se disuelven en grasas. Es imposible para el organismo eliminarlas, por lo que se van acumulando en el cuerpo. Son liposolubles las vitaminas A, D, E y K, aunque cada una de ellas hace funciones específicas en el cuerpo. Proteínas. La función de las proteínas en el cuerpo es una función plástica necesaria porque el cuerpo las necesita para construir los músculos. Tienen esta función también en caso de necesidad. Las utilizan como energéticos y esto lo realiza el cuerpo solo por necesidad, porque le faltan hidratos de carbono o grasas. Cuando tira de las proteínas, este es un método poco antinatural, que el cuerpo no debería haberse forjado a hacer. Por eso son tan malas las dietas hiperproteicas, que lo que hacen es basarse en proteínas y eliminar totalmente los hidratos de carbono. Las proteínas se clasifican en dos grupos fundamentales, que son las proteínas animales y las proteínas vegetales. Las proteínas animales son el huevo, son los lácteos y sus derivados, las carnes y los pescados. Las proteínas vegetales provienen de los cereales, de las legumbres, de los frutos secos, etc. Las proteínas animales son proteínas completas o de alto nivel biológico, mientras que las proteínas vegetales son proteínas incompletas o con bajo nivel biológico. Las proteínas están compuestas de aminoácidos y dentro de los aminoácidos existen 8 aminoácidos, los cuales reciben el nombre de aminoácidos esenciales. Estos se llaman así porque son aminoácidos que el organismo del cuerpo humano no es capaz de sintetizar y entonces tiene que consumirlos, tomarlos mediante la dieta para poder obtenerlos. El resto de los aminoácidos, el cuerpo humano los sintetiza y no necesita ya consumirlos tanto como estos. La ventaja entre las proteínas vegetales hacia las animales, estas no tienen colesterol y no tienen grasas saturadas que tienen todas las proteínas animales, entonces son muchísimo más sanas para el cuerpo. Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia el tejido y los órganos. Surten su efecto lentamente y con el tiempo afectan muchos procesos distintos, incluyendo el crecimiento y desarrollo, el metabolismo, la función sexual, la reproducción y estado de ánimo. Las glándulas endocrinas, que son grupos especiales de células, producen las hormonas. Las principales glándulas endocrinas son la pituitaria, la glándula pineal, el timo, la tiroides, las glándulas suprarrenales y el páncreas. Además de lo anterior, los hombres producen hormonas en los testículos y las mujeres en los ovarios. Las hormonas son potentes. Se necesita solamente una cantidad mínima para provocar grandes cambios en las células e inclusive en todo el cuerpo.
Es por ello que el exceso o la falta de una hormona específica puede ser seria. Las pruebas de laboratorio pueden medir los niveles hormonales con análisis de sangre, la orina o la saliva. Enzimas. Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico específico en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden ayudar a descomponer los alimentos que consumimos para que el cuerpo los pueda usar. La coagulación de la sangre es otro ejemplo de trabajo de las enzimas. Las enzimas son necesarias para todas las funciones corporales. Se encuentran en cada órgano y célula del cuerpo, como en la sangre, los líquidos intestinales, la boca, que es la saliva, y el estómago, que ahí se encuentra en el jugo gástrico. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Friedrich Miescher en 1869. Los ácidos nucleicos son moléculas muy complejas que producen las células vivas y los virus. Tienen dos funciones muy importantes para los seres vivos: transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas específicas. Las dos clases de ácidos nucleicos son el ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. Morris Wilkins estudió la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico, ADN, mediante técnicas de difracción de los rayos X y descubrió que la molécula parecía tener una estructura de doble hélice. El ADN es un ácido nucleico. Es una macromolécula que forma parte de todas las células. Es el responsable de la transmisión de información hereditaria de todos los seres vivos y de la síntesis de proteínas. Está compuesto por la molécula de azúcar desoxirribosa, fosfato y las bases nitrogenadas que son adenina y timina y citosina y guanina, y difiere del ARN, que es el otro ácido nucleico. Watson y Crick descubrieron la estructura en doble hélice del ADN, viendo que los peldaños que lo configuraban formaban una escalera que se iba doblando. Esto los llevó a ganar el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1962, dándole luego un reconocimiento a Wilkins y a Rosalind Franklin. El ADN es el portador genético de los seres vivos que determina las características fisiológicas y morfológicas del individuo. Está presente en el núcleo de nuestras células, de una forma compacta, haciendo parte de nuestros cromosomas. Presenta un superenrollamiento que es positivo si va en sentido de las manecillas del reloj y negativo si está en antihorario, que es el más común. El superenrollamiento se logra gracias a las histonas, que sirven como anclas para este. El ADN es una cadena en doble hélice antiparalela, químicamente compuesta por cadenas de nucleótidos. Es bidireccional porque avanza en los dos sentidos de las horquillas de replicación. También es semiconservativa, ya que cada cadena hija tiene una hebra madre y una sintetizada. Y es semidiscontinua, ya que una cadena se sintetiza de forma continua y la otra discontinua con fragmentos de Okazaki, formado por desoxirribosa, fosfato que se une a estas sus posiciones 3 y 5 y las bases nitrogenadas.
adenina complementaria de timina, guanina complementaria de citosina, ya que son cadenas complementarias. Se unen por medio de puentes de hidrógeno. Hay más de 3.000 millones de pares de bases que constituyen el genoma de una sola célula. El ARN es un ácido nucleico. Es el material genético responsable de transferir o más bien transcribir la información o instrucciones del ADN para construir proteínas. Está formado por ribosa, fosfato y sus bases nitrogenadas que son adenina y uracilo y citosina y guanina. Difiere del ADN porque la molécula de azúcar de este es la desoxirribosa y del ARN es la ribosa. El ARN es monocatenario y el ADN es bicatenario. El ARN tiene como base nitrogenada el uracilo y el ADN la timina. El ADN es capaz de duplicarse de tal manera que obtiene dos moléculas iguales a partir de la molécula inicial. La replicación inicia con la enzima helicasa que rompe los puentes de hidrógeno usando ATP y abriendo la cadena para que las dos hebras sean utilizadas como moldes de la síntesis. Las proteínas SSBP se encargan que la cadena no se vuelva a unir y la topoisomerasa elimina la tensión producida entre estas. La ADN polimerasa en la cadena de dirección 3'-5' añade nucleótidos en dirección 5'-3' continuamente, pero al ser contraria a la dirección en la otra hebra molde, esta será retardada. Es necesario que se abra la horquilla de replicación para que a partir de los primers que sintetiza la primasa, la ADN polimerasa 3 sintetice fragmentos de ADN denominados de Okazaki hasta encontrarse con el primer de ARN siguiente. Luego, la ADN polimerasa 1 remueve ese ARN y lo reemplaza por ADN, y la ligasa sella el eje de azúcar fosfato. La transcripción es el proceso en el cual se sintetiza ARN utilizando como molde ADN. Al romperse la cadena, la ARN polimerasa se une a una secuencia específica en el ADN denominada promotor y sintetiza un pre-ARN mensajero. Se transcriben tanto los exones, parte codificante de la proteína, como los intrones, parte no codificante, y siendo monocatenario, sufre un proceso de maduración y una vez maduro sale al citoplasma para iniciar su transcripción. La traducción es la construcción de una secuencia de aminoácidos utilizando la información del ARN mensajero. El ARN mensajero se adhiere a un ribosoma. A partir del triplete de iniciación AUG contra UAC forman la metionina, la prolina, el ribosoma abarca dos codones del ARN mensajero que pasan a ser ocupados por dos moléculas de ARN de transferencia con sus respectivos aminoácidos que van a formar la proteína.